Bueno, buenas tardes, buenos días acá. Gracias por quedarse en esta sesión a pesar del título tan ladrilludo comparado con el de la otra sesión. Y pues muchas gracias a los organizadores porque pues este espacio sí es muy importante. Digamos, en mi caso, yo salí de Colombia hace 6 años ya y yo fui mastozoólogo puro y duro, entonces nunca tuve ningún contacto con paleontología en Colombia y eventualmente estando acá fue que encontré la pasión por la paleontología y hasta ahorita estoy como empezando a reorientarla hacia Colombia. Entonces, pues gracias por el espacio. Lo que yo les voy a mostrar es como el primer resultado concreto de una colaboración que estamos desarrollando con Andrés Link en la Universidad de los Andes y Susan Hunt, que es mi supervisora doctoral acá en Australia. Y es básicamente queremos, digamos, reanalizar un poco los micromamíferos de la venta y lo queremos hacer como con dos enfoques distintos paralelos. Digamos, uno por un lado pues es, digamos, volver a campo para, digamos, muestrear material nuevo, y para eso pues pudimos obtener una beca de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados el año pasado, que digamos eso está liderándolo Andrés. Con esa beca hemos podido financiar salidas de campo apoyando a pelados de pregrado y pues a gente de la comunidad local. Obviamente no nos íbamos a botar la plata mandándome a mí para allá porque yo vivo en La Porra. Entonces, por el lado paralelo, yo me estoy encargando de tratar de recopilar el material que ya está descrito de Quiróptera de la venta y, digamos, reanalizarlo un poco porque es un material bien importante del que no sabemos muchas cosas. Entonces, particularmente acá les voy a mostrar la reconstrucción de la dieta y el tamaño corporal de Notonicteris magdalenensis, que es un murciélago del Mioceno de la venta, y voy a discutir un poco la teoría evolutiva que tenemos sobre el origen de la carnivoría en una familia de murciélagos neotropical. Entonces, primero, como contexto, pues Quiróptera es el segundo orden de mamíferos más diverso en el mundo, digamos, actualmente. Más o menos el 20% de los mamíferos a nivel mundial son murciélagos. Son el único mamífero volador. Tienen también la particularidad de haber desarrollado ecolocalización laringia posiblemente más de una vez de manera convergente. Y su origen evolutivo se remonta aproximadamente hacia el Paleoceno, más o menos en el límite del Cretácico, desde donde se reportan más o menos los primeros fósiles. Dentro de este grupo quiero hablar particularmente de la familia Philostomide, que es de la que es miembro la especie que voy a analizar. Es la tercera familia más diversa en el mundo y concentra su mayor diversidad en Colombia. Y es un ejemplo clásico dentro de mamíferos de radiación adaptativa, específicamente en términos de la diversidad de dietas que se comprende en esta familia. Entonces, digamos, esta familia tiene más o menos unas 200 especies y dentro de esta familia se encuentran representadas todas las dietas que están reportadas en todo el orden como un todo. Entonces tenemos especies nectarívoras, carnívoras, frugívoras, insectívoras, tenemos los murciélagos vampiros y pues toda la mezcolanza y el área gris que hay entre todas esas dietas que se les ocurra, digamos. En particular, de la evolución de la carnivoría en Philostomide, digamos que es un evento evolutivo bien interesante porque, pues en términos generales, los murciélagos son pequeños y tienden a ser insectívoros, y la carnivoría implicó primero un aumento en el tamaño corporal considerable. Aquí tengo dos ejemplos claros de murciélagos carnívoros neotropicales. Uno a la izquierda es Vampirum spectrum, que es el murciélago más grande de las Américas, con un peso más o menos de unos 150 gramos. Entonces, si consideramos que el promedio es de unos 10 gramos para todos los mamíferos, es un incremento casi de 15 veces en el tamaño corporal. Y a la derecha está, digamos que otro pariente cercano también carnívoro, que es Crotopterus auritus, con un tamaño corporal de unos 80 gramos más o menos. Adicionalmente, también presentan adaptaciones morfológicas que son bastante parecidas, digamos, a las que presentan mamíferos de dietas carnívoras tradicionales como miembros de carnívora y ese tipo de cosas. Entonces tienen, digamos, una adaptación bastante clara a la carnivoría. Con respecto al registro fósil de Quiróptera, tiene representantes tan magníficos como este. Este es uno de los murciélagos más viejos que se tiene conocimiento del Eoceno temprano, Onychonicteris.
Y digamos, con base en este tipo de fósiles se ha reconstruido que el ancestro común de todos los murciélagos era un murciélago más o menos de unos 12 gramos, de una dieta insectívora, y pues de ahí radiaron todas las demás dietas. Obviamente cuando uno se empieza a meter en paleontología de murciélagos, a uno le muestran son estos, porque pues esto es una pantalla de humo, porque el registro fósil de murciélagos es, a falta de una palabra más decente, es una chanda. Es el registro más pobre de todos los vertebrados. Se reporta que más o menos solo se ha, digamos, descrito el 20% de la riqueza de géneros en el registro fósil. Tienen una preservación aún más baja y menor riqueza taxonómica en el hemisferio sur, y particularmente Suramérica está bastante inexplorada. Esto lo podemos evidenciar cuando miramos la distribución tanto espacial como temporal del registro fósil. Como podrán ver acá, o espero que puedan ver acá, cada uno de los puntos en este mapa representa una localidad donde se han reportado murciélagos, y la gran mayoría está concentrada en el hemisferio norte. Y lo mismo, digamos, a escala temporal, cuando miramos la historia evolutiva de este grupo, lo que vemos es que la vasta mayoría de la historia evolutiva de este grupo está representada solamente por un par de géneros, digamos, en cada periodo. Sin embargo, cabe la pena resaltar que los dos depósitos o las dos comunidades fósiles de murciélagos más ricas en el mundo, ambas se encuentran en el hemisferio sur, una en Australia, Riversley, con unas 40 especies fósiles, que es en la que yo he tenido la posibilidad de trabajar los últimos 6 años, y la segunda es la Venta. Obviamente no voy a entrar a discutir demasiado de la Venta, porque pues ya han dado bastantes charlas sobre este tema. La fauna de la Venta está representada más o menos por unas 14 especies y unas 6 familias, pero existe mucho potencial acá. Digamos, escuchando la charla de Carlos Jaramillo esta mañana, me llamó la atención que él mencionó que en 7 años de publicaciones del trabajo en La Guajira han sacado 23 artículos, creo que dijo. En 70 años de paleontología de murciélagos en la Venta se han sacado 6 artículos. Entonces, esto es como para que se den una idea del potencial que existe acá y, digamos, de pronto lo que no se ha explorado lo suficiente acá. Dentro de los mamíferos murciélagos que están reportados en la Venta, hay unos bastante interesantes. Hay unos representantes de especies y familias modernas, como es la familia Noctilionidae, que es una familia neotropical de murciélagos pescadores. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es literal, hacen pesca de arrastre sobre las superficies de agua con las patas traseras. Y por el otro lado está la familia Thyropteridae, que es bastante peculiar porque la vasta mayoría de los murciélagos pues se perchan, digamos, patas arriba, pero esta familia, representada por 2 especies, desarrolló un tipo de ventosas en las muñecas que les permite, como las pueden ver acá, que les permiten adherirse, digamos, a la superficie interior de hojas de plantas como heliconia, y les permite, digamos, percharse boca arriba, que también es una innovación evolutiva bastante extraña en este grupo. Hay 2 especies fósiles en particular que quiero mencionar que son bastante interesantes. La primera es Palinephyllum antimaster, que está descrita como la primera especie de murciélago fitófago en el Nuevo Mundo. Quiere decir que es el primer murciélago que se alimentó de plantas en el Nuevo Mundo, y está descrito como el primer murciélago nectarívoro posiblemente del mundo, o al menos del Nuevo Mundo, con una dieta, digamos, omnívora como de un estadio transicional entre, digamos, una insectivoría y una nectarivoría más derivada. Y Notonicteris magdalenensis, que es la especie de interés para mí, es uno de los filostómidos fósiles más antiguos del mundo. Esta especie es crucial para la calibración de filogenias de Chiroptera y Mamalia en general. Entonces, digamos, esta especie es muy reconocida en el área de la filogenética de mamíferos. Y precisamente esos estudios la han agrupado dentro de un clado con las 2 especies de carnívoros modernos, Vampirum y Crotopterus, que les mostré anteriormente. Entonces, con base en eso, se ha, digamos, un poco asumido que esta especie posiblemente era un murciélago de gran tamaño, carnívoro también. Sin embargo, no tenemos evidencia concreta de esto. Entonces,
digamos que como para darle un poco más de contexto a la historia evolutiva de los murciélagos de la venta, nos enfocamos en esta y lo que hicimos fue dos cosas: reconstruir el tamaño corporal utilizando ecuaciones de regresión que se han desarrollado específicamente para estimar tamaño corporal en murciélagos. Perdón. Y la hicimos con base en dos medidas. Una es el diámetro transversal de la diáfisis del húmero, que digamos en casos ideales uno tiene un número completo, uno estima la mitad, lo taja y a esa tajada le toma el diámetro más grande y con base en eso uno estima el tamaño. Y la otra que implementamos es el área del primer molar inferior. Entonces, básicamente desde una vista oclusal, uno calcula más o menos el área de la corona y eso también lo puede usar uno para estimar el tamaño corporal. Para estimar la dieta, como mencionó Edwin, hay digamos, unas metodologías que es más como en el desgaste del diente. Esta es una metodología alternativa que es un análisis de complejidad dental, que básicamente lo que hace es analizar la estructura del diente de una manera distinta a lo que sería la morfometría geométrica o la morfometría normal, digamos, o incluso una anatomía comparativa. Entonces implementamos los tres índices como más usados que se usan en esta metodología, y vale la pena aclarar que esta metodología está vastamente utilizada, digamos, está muy bien establecida en lo que es paleoprimatología y se ha utilizado mucho para reconstruir dietas de primates y homínidos. Se ha implementado también recientemente en cetáceos, en arcosaurios, también en algunos roedores, e incluso se ha empezado a implementar en unos lagomorfos, que son conejos. Entonces, la primera medida es básicamente DNE, que es una medida como de qué tanta energía se puede generar en un punto específico del modelo. Entonces, básicamente un modelo 3D es una malla de triángulos que están pegados todos y pues esa malla se deforma como para reconstruir una superficie. Entonces, el DNE lo que hace es calcular el ángulo que hay entre triángulos en esa malla que están contiguos, y esa es una medida indirecta de qué tanta energía puede generar ese punto, que a la vez es una medida de qué tan filoso es el diente, que generalmente se correlaciona pues con dietas animalívoras. Entonces, generalmente insectívoros, carnívoros, piscívoros van a tener dientes más filosos. Lo segundo es el RFI, que es básicamente una proporción entre el área 2D y el área 3D del modelo de la corona. Entonces, lo mismo, en vista oclusal de la corona, lo que uno hace es proyectar ese modelo, digamos, en un espacio bidimensional, que sería la sombra aquí abajo, y esa área la divide uno por el área de la superficie total del modelo, y eso le da a uno una proporción de qué tan alta es la corona del diente, que generalmente también se puede relacionar con qué tan carnívoro o digamos, qué tan demandante es la dieta en términos biomecánicos, como de triturar y procesar alimentos. Y por último, aplicamos el OPCR, que es una medida digamos, de la complejidad de la topografía de la corona, y lo que hace es estima, digamos, el ángulo en el que está orientado cada uno de los triángulos en esa malla, y lo que hace es como estimar parches de triángulos que todos estén orientados en la misma dirección, y eso es una medida indirecta de, digamos, cuántas superficies y cuántos procesos, digamos, como qué tantas herramientas tiene el diente como para triturar y para romper material. Obviamente, pues para reconstruir la dieta, lo que hicimos fue coger esos datos de nuestro fósil y compararlo con una muestra de especies modernas que tienen pues una dieta conocida, y todo esto lo hicimos dentro de un contexto filogenético, digamos, como para ubicarlo también en términos de la historia evolutiva de la familia. Ya para los resultados, dentro de la reconstrucción del tamaño corporal, obtuvimos un rango entre 53 y 130 gramos. Sin embargo, nosotros nos enfocamos, digamos, en el estimado más bajo, principalmente porque es más conservador y posiblemente es más preciso. Y con base en este podemos darnos cuenta que el fósil, que es el segundo de izquierda a derecha, tiene un tamaño corporal considerablemente más pequeño que los carnívoros modernos, pero a la vez tiene un tamaño corporal más grande que la mayoría de los otros demás gremios, lo que nos puede empezar a indicar que digamos, en esa trayectoria evolutiva de aumento del tamaño corporal hacia la carnivoría, esta especie puede representar como una especie transicional.
Con respecto a la complejidad dental, de izquierda a derecha, el primer recuadro es la medida de qué tan filosa es la corona, y encontramos de nuevo que para Notonicteris la corona no es tan filosa como los carnívoros modernos, pero es bastante marcada, digamos, la distancia a los murciélagos, digamos, que son de dietas líquidas, que son los nectarívoros y los hematófagos, lo cual, y los piscívoros, aquí arriba, lo cual ya, digamos, nos empieza a indicar también que esta especie posiblemente no tenía, digamos, alguna adaptación así como extrema fuera del contexto filogenético. El cuadro de la mitad, que es la medida de complejidad, digamos, de la topografía, de nuevo tiene una topografía un poco menos compleja que los carnívoros modernos y se solapa un poco más con los insectívoros y los omnívoros. Y por último, para la medida de la altura de la corona, por decirlo así, de nuevo está un poco más bajo los valores con respecto a los carnívoros modernos y se solapa con los insectívoros y los omnívoros y se distancia de todas las demás dietas. Entonces, luego lo que hicimos fue reconstruir un morfoespacio, como el que mencionaba Edwin también, ahí me ahorró un poco la descripción, pero lo hicimos específicamente un filomorfoespacio, que es básicamente coger toda la información fenotípica que tenemos, comprimirla, digamos, reducir la dimensionalidad, comprimirla en unos cuantos ejes, pero a la vez controlamos por la información filogenética que tenemos, y esto nos permite, digamos, discernir si la información que tenemos está explicada más por la ecología o por la historia evolutiva del grupo. Entonces, la izquierda es solo la información fenotípica y, digamos, las líneas representan la filogenia que está proyectada al morfoespacio, y podemos ver, digamos, que hay clados que están adaptados específicamente a dietas muy únicas, como la sanguivoría y la nectarivoría y la frugivoría, que ocupan espacios separados, y nuestro fósil, que está acá en la mitad, se separa de las especies carnívoras, se separa de sus especies hermanas más emparentadas y entra dentro de un espacio, digamos, compartido entre los insectívoros y los omnívoros. Encontramos una señal filogenética considerable en nuestros datos, lo que quiere decir que la historia evolutiva sí está influenciando, digamos, la información fenotípica. Entonces, el recuadro de la derecha es un componente principal que controla por las distancias filogenéticas también, digamos, como para obtener una verdadera señal ecológica en nuestros datos, y obtuvimos básicamente el mismo resultado. Las dietas líquidas y frugívoras se distancian bastante, lo mismo la piscívora, y Notonicteris se distancia de los carnívoros y cae de nuevo dentro de este gremio insectívoro omnívoro. Adicionalmente, realizamos un tangogram que llevo 4 días pensando cómo traducirlo, y me voy a quedar con, es un enredograma. Entonces, básicamente en esta gráfica, la izquierda es una filogenia y la derecha es un árbol con base en la información fenotípica que tenemos. Entonces, cuando los contrastamos y tratamos de trazar una línea que una la misma especie en ambos árboles, una línea, digamos, horizontal indica que hay una, digamos, concordancia entre ambos tipos de información, mientras que si encontramos líneas entrecruzadas, quiere decir que la información fenotípica no está reflejando la historia evolutiva del grupo. Y como podemos ver, para Notonicteris magdalenensis, que pues está más emparentado con los dos carnívoros, se distancia de ambos y se agrupa con una especie omnívora y con una especie insectívora, que, digamos, refuerza, digamos, una historia bastante robusta de que este murciélago posiblemente no era un carnívoro especializado. Por último, corrimos un análisis discriminante para, digamos, clasificar propiamente a nuestra especie dentro de un gremio, y corrimos distintas iteraciones, incluyendo distintas variables, y ninguna nos botó carnivoría, pero la más, y digamos obtuvimos un muy buen resultado de clasificación de las especies líquidas y la frugívora, lo cual es bastante prometedor para esta, digamos, implementación. Y nos quedamos, digamos, con el estimado más de la derecha, que fue el que obtuvo el mejor porcentaje de clasificación, lo que nos indica pues que esta especie era un insectívoro, posiblemente omnívoro, que pudo empezar a, digamos, aventurarse por la carnivoría. Entonces, ya para concluir, pues podemos decir que, o sugerir que Notonicteris magdalenensis era un murciélago grande con una dieta insectívora a omnívora. Las
adaptaciones que encontramos en Notonicteris sugieren que de pronto fueran un tipo de preadaptación morfológica crucial para eventualmente colonizar el nicho carnívoro en esta familia, lo cual nos indica que efectivamente esta especie posiblemente fue un fósil transicional de la insectivoría a la carnivoría. La presencia de Palinephyllum, que es el murciélago nectarívoro de la venta, y Noctonicteris, que es el murciélago carnívoro de la venta, nos indica básicamente que la comunidad de murciélagos de la venta estaba pasando, digamos, como por una adolescencia evolutiva en la que todos estaban probando de todo y les daba curiosidad y empezaron a explorar dietas y empezaron a explorar incrementos en tamaño corporal. Entonces es una fauna muy interesante porque nos está dando una vista a un momento de la historia evolutiva de este grupo muy importante. Y por último, pues la presencia también de miembros modernos de, digamos, Chiroptera, que es el murciélago de las ventosas, y Noctilio, que es el murciélago pescador, también nos indica pues que la comunidad de murciélagos de la venta tenía una alta diversidad de perches y dietas, que potencialmente también podría ayudar a reconstruir un poco, digamos, la ecología de la venta y posiblemente el ecosistema. Pues ya para los agradecimientos, pues Morphosource, que es un repositorio en línea de, digamos, de modelos 3D de esqueletos y fósiles y cosas así, que ahí extraímos la gran mayoría de las muestras modernas. A Masanaru Takai y Niklas Zaplewski, de Tokio y Missouri, si no estoy mal, que ellos dos fueron, digamos, de los que estuvieron involucrados en la descripción original de la gran mayoría de los especímenes de la venta, que ambos muy abiertamente estuvieron dispuestos a facilitar el acceso a este material para, pues digamos, para poder desarrollar este estudio y pues todo lo demás que tenemos planeado, al laboratorio del que yo hago parte acá en la Universidad de Nueva Gales del Sur, y a la Society of Vertebrate Paleontology por darnos el Patterson Memorial Prize para poder financiar el trabajo en campo que que Andrés ha estado haciendo en la venta con los pelados de los Andes. Obviamente, pues también hay que resaltar el trabajo, pues digamos, de las comunidades locales, de los museos locales, que pues los murciélagos de la venta han estado, digamos, han pasado muy por debajo de cuerda todo este tiempo, y pues ellos son los que han preservado y han cuidado ese material y son los que nos han ayudado a volver a ir a campo a tratar de encontrar más. Entonces, pues esto no sería nada sin ellos. Y ya, no sé cómo estamos de tiempo. Bien, tenemos unos 6 minutos para las preguntas. Entonces, pues comencemos con las preguntas. Laura Mora pregunta. Dice, muchas gracias por tu conferencia. ¿Podemos consultar los resultados de tu investigación en algún lugar? Pronto. Hay un resumen en una conferencia de SVP del año pasado. Ese congreso está, digamos, está el abstract. La publicación ya la tenemos casi que en preprint. Entonces, pues si me quiere, me contacta por correo o por Twitter o algo así, y tan pronto tenga un preprint o ya, digamos, el artículo, con mucho gusto se les pasa. También de Laura Mora dice, ¿sabes si los murciélagos de la venta eventualmente podrían haber migrado altitudinalmente en busca de alimento? Y en caso de que sí, podría sugerir qué tan grande era la distancia que podrían desplazarse. Uf, digamos que ese es el segundo piso que queremos empezar a empezar a explorar. Hay material postcraneal de algunas de estas especies, y lo que quisiéramos es tratar de reconstruir las estrategias de forrajeo, pero en este momento no me atrevería a darte un estimado, porque igual hay especies nectarívoras, carnívoras, piscívoras, insectívoras, posiblemente frugívoras. Entonces es muy difícil, pero pues los murciélagos en general tienen una capacidad de dispersión muy alta, entonces no me sorprendería, no sé, vuelos de forrajeo de 20 kilómetros o más. Bueno, Andrés Leonardo Giraldo dice, excelente trabajo. El último análisis donde lo agrupas por gremios en base a las simulaciones. ¿Cuáles fueron los datos tenidos en cuenta para la simulación?
Las tres variables de complejidad dental que usamos, el DN, el OPCR y el RFI, esa es como la información base que utilizamos para todos los análisis de discriminación. Catalina Suárez dice, hola Camilo, excelente charla. ¿Qué opinas del género Kyoto Mops? Eso es una pregunta capciosa, ¿no? Pues digamos que dentro de la fauna de la venta hay una especie descrita que es Kyotomops lopezi, pero pues Catalina misma ya revisó ese material y Nick Sapleski también en uno de sus artículos determinó pues que eso no es un murciélago, sino que es posiblemente un marsupial, que obviamente pues entonces ahí el trabajo sería pues enmendar la identificación de esa especie, pero sí, no es un murciélago y no lo voy a incluir en nada de murciélagos fresca. Eh, bueno, Camilo, agradecerle por su charla una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí y por Bueno, esta no, presentación. a ustedes.